El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos en este 19 de julio, día en que además yo creo que gran parte de nuestra región y del mundo está esperando ver la final del Mundial. Dos naciones que se encuentran compitiendo por un trofeo, pero que también deben recordarnos que esto es un deporte, es un espacio de encuentro, un espacio de familia. Muchos amigos, muchas personas se han encontrado a ver los partidos. Eso es lo bonito del Mundial, que este ánimo de familia, este ánimo de encuentro siga estando con nosotros finalizada esta justa deportiva. Hermanos y hermanas, el pasado 16 de julio, el día jueves, fue un momento precioso de demostrar nuestro amor a la Madre. Cientos de miles de personas se encontraron en La Tirana, pero también fueron repletados muchos de los lugares que honran a la Virgen del Carmen en nuestro país. Que no sea solo un día como el Día de la Madre el que nos acordamos de Nuestra Señora, sino que sea todos los días un espacio de encuentro con la Virgen, que es Madre nuestra y Madre de Chile. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta manera el espacio radial de este domingo. Gratitudes vengo a darte, madrecita, perla preciosa bonita del Carmen, mi chinita. Las gracias te da tu pueblo al encontrar al Salvador de este mundo, Rey del amor y de la paz. Hoy yo te vengo a cantar, a ti reina del Tamarugal. A los hijos de esta tierra y del Tamarugal, que el rocío de la pampa perfume ya, y que la luz de tu hijo alumbre siempre, siempre más. Hoy yo te vengo a cantar, a ti reina del Tamarugal. El sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila conmigo,
la madre de los pobres y en amor. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. El Papa León XIV pide a la ONU afrontar el mal uso de la IA para promover la dignidad humana. El Papa León XIV, retomando su reciente encíclica Magnificat Humanitas, volvió a hacer un llamado al diálogo sobre la inteligencia artificial, al tiempo que reconoció las serias preocupaciones que aún persisten. Sus palabras fueron transmitidas en un mensaje fechado el 8 de julio y enviado por medio del cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, a los participantes de la Cumbre Mundial sobre IA para el Bien Común, celebrada en Ginebra, Suiza. Esta cumbre anual es la principal plataforma de la Organización de Naciones Unidas, ONU, dedicada a la inteligencia artificial, y este año se realizó del 7 al 10 de julio. En el mensaje, el pontífice aseguró a los participantes que la Santa Sede mantiene su disposición al diálogo con las organizaciones seculares sobre la inteligencia artificial. La carta, al explicar los objetivos de Magnificat Humanitas, señaló que el Papa escribió este documento como fruto de las conversaciones que sostuvo sobre la inteligencia artificial con científicos, líderes políticos y padres de familia. La misiva también explicó que la encíclica nació de la preocupación constante por el mal uso de la inteligencia artificial. Magnificat Humanitas también fue impulsada por inquietantes relatos sobre los posibles usos indebidos de los algoritmos y por la pérdida de la capacidad de decisión humana en ámbitos críticos, señala el mensaje. La Cumbre Mundial sobre la IA para el Bien Común es una conferencia anual de las Naciones Unidas sobre inteligencia artificial que reúne académicos, líderes civiles y de la industria para debatir cómo gestionar de manera segura los sistemas de IA, al tiempo que se maximiza su impacto positivo para la humanidad. La misión permanente de observación de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra también ha participado en la cumbre, donde publicó una declaración en la que subraya la necesidad de reforzar la supervisión humana sobre los sistemas autónomos de inteligencia artificial. Este es un artículo que fue publicado originalmente por EWTN Noticias y traducido y adaptado por el equipo de Así Prensa. Amoris Laetitia. Difunden documento preparatorio para el encuentro de octubre. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Secretaría General del Sínodo publican el itinerario temático, instrumento de preparación y animación del encuentro que el Santo Padre León XIV ha convocado en el Vaticano del 7 al 14 de octubre de este año 2026, con los jefes de las iglesias católicas orientales y los presidentes de las conferencias episcopales. Fue enviado a los jefes de las iglesias católicas orientales, Sul Iuris, y a los presidentes de las conferencias episcopales, y se hace público este lunes 6 de julio el itinerario temático documento, el cual prepara y acompañará a los trabajos del encuentro que el Papa León XIV celebrará con ellos en el Vaticano del 7 al 14 de octubre de este presente año. El encuentro había sido anunciado por el pontífice mediante el mensaje del 19 de marzo del año 2026, con ocasión del 10º aniversario de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica posinodal publicada el 19 de marzo de 2016 por el Papa Francisco, fruto de un camino de discernimiento sinodal que se prolongó durante 3 años y que tuvo como eje la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos en el año 2014 y la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en 2015. Los temas son 5: las familias de hoy, realidad, belleza y desafíos; los jóvenes y el descubrimiento de la vocación matrimonial; la vida matrimonial; los primeros años de matrimonio, un tiempo decisivo.
en las dificultades de la vida, acompañar y apoyar, y por último las familias cristianas, sujetos de la misión de la Iglesia. Escucha mutua y discernimiento sinodal. Al reconocer los cambios que continúan influyendo en las familias, el Papa expresó su intención de proceder en un clima de escucha recíproca, a un discernimiento sinodal sobre los pasos a dar para anunciar hoy el Evangelio de las familias, a la luz de Amoris Laetitia y teniendo en cuenta lo que se está realizando en las iglesias locales. Al concluir el reciente consistorio extraordinario, el pasado 27 de julio, León XIV volvió a referirse al tema de la familia. Allí donde se la apoya y se la acompaña, crece una escuela de relaciones de solidaridad, de esperanza. Allí donde está herida o aislada, toda la sociedad sufre las consecuencias. En esa ocasión anunció que en el encuentro también participarán algunas familias invitadas a compartir su propia experiencia. Su presencia es esencial. Sin embargo, espero que todos los que asistan se preparen escuchando atentamente y aportando la experiencia de las familias de sus iglesias. En Roma, los obispos de todo el mundo serán invitados a dialogar sobre los temas propuestos en el itinerario temático y a escucharse mutuamente para luego impulsar en sus respectivas iglesias locales y junto con las familias. Una acción pastoral compartida en favor de la familia, de la vida humana y de la vocación al matrimonio. Los días de trabajo pretenden configurarse como un verdadero espacio de encuentro, escucha y discernimiento, acogiendo las experiencias vivas de las familias, compartiendo testimonios concretos de vida, reflexionando sobre las iniciativas de acompañamiento que la comunidad eclesial está desarrollando y dialogando con expertos. En este sentido, se invita a las conferencias episcopales y a las iglesias católicas orientales a reflexionar sobre los núcleos temáticos durante los meses previos al encuentro, promoviendo la escucha de las familias de las iglesias locales. Se trata, por tanto, de un itinerario eminentemente pastoral que sitúa a las familias en el centro, no solo como destinatarias de la acción de la Iglesia, sino como sujetos de su misión, a través de las cuales el Evangelio toma forma en las relaciones cotidianas, en las decisiones, en la fragilidad y en la esperanza. Aunque el encuentro no será una asamblea del Sínodo de los Obispos, se desarrollará con estilo sinodal porque, como indicó el pontífice al clausurar el consistorio, comparte el espíritu del proceso de aplicación del sínodo basado en la escucha, la oración y el discernimiento. Fuentes: Vatican News, Sala Estampa, Santa Sede. Chomalí invita a renovar la esperanza junto a la Virgen del Carmen. Miles de fieles peregrinaron al Santuario Nacional de Maipú para celebrar la solemnidad de la patrona de Chile en el centenario de su coronación canónica. En su homilía, el cardenal Fernando Chomalí presentó a María como modelo de servicio y llamó a los cristianos a poner esperanza donde no hay esperanza. La Virgen del Carmen representa todo lo que queremos para nuestra vida, para nuestra familia y para Chile. La Virgen del Carmen ocupa un lugar central en la historia del pueblo chileno. Desde la época de la independencia ha sido considerada protectora del país y en 1926 fue coronada canónicamente como Reina y Madre de Chile. Este año se conmemoran los 100 años de aquella coronación, motivo por el cual se han organizado celebraciones especiales, peregrinaciones y diversas iniciativas pastorales en todo el país. A pesar de la intensa lluvia que afectó gran parte de la zona central de Chile, miles de fieles llegaron este pasado 16 de julio al Santuario Nacional de Maipú para celebrar la solemnidad de la Virgen del Carmen. Peregrinos, familias, movimientos eclesiales y comunidades acudieron hasta los pies de la patrona de Chile para dar gracias por los dones recibidos, encomendar a sus seres queridos y renovar su confianza en quien ha acompañado la historia del país por más de 2 siglos. La Eucaristía principal fue presidida por el cardenal Fernando Chomalí Garib, arzobispo de Santiago, y reunió a fieles de todas las edades,
También participaron autoridades civiles, entre ellas la primera dama María Pía Adriasola y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Inspirado en el relato evangélico de las bodas de Caná, el cardenal Chomalí presentó a la Virgen del Carmen como el modelo de discípula que sabe descubrir las necesidades de los demás y conducir siempre hacia Cristo. A la luz de este pasaje evangélico, el arzobispo invitó a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y planteó una pregunta que marcó el centro de su mensaje: ¿cómo superamos esa pobreza? Su respuesta fue una llamada a no esperar únicamente soluciones externas, sino a asumir la responsabilidad personal de transformar la realidad desde el Evangelio. Nosotros somos fuente de cambio. Si todos los que nos declaramos católicos viviéramos con esa ética, Chile cambiaría hoy mismo. Ya es tiempo de empezar, expresó. El purpurado recordó que María no permaneció indiferente ante la falta de vino en Caná, sino que percibió la necesidad, intercedió ante su Hijo y pronunció las palabras que continúan orientando la vida cristiana: hagan lo que Él les diga. Durante su homilía, el cardenal subrayó que la misión del cristiano consiste en hacer presente el amor de Dios allí donde la esperanza parece apagarse. Tenemos que dar la vida por los demás, tenemos que poner alegría, tenemos que poner esperanza donde no hay esperanza, tenemos que vivir el mandamiento del amor y hacer a los demás lo que queremos que nos hagan, exhortó. En ese sentido explicó que el milagro de Caná sigue haciéndose presente cada vez que un creyente decide servir al prójimo, cuando acompaña al enfermo, tiende la mano al desempleado, visita a quien está solo o sostiene a quienes atraviesan momentos de dificultad. El cambio, afirmó, comienza en el compromiso cotidiano de cada persona. Al reflexionar sobre la profunda devoción que la Virgen del Carmen suscita en el pueblo chileno, el arzobispo destacó que María continúa siendo un referente porque vivió plenamente abierta a Dios y disponible para cumplir su voluntad. Recordó además que la verdadera realeza cristiana no se fundamenta en el poder, sino en el servicio. María está atenta a lo que pasa en el mundo, como en las bodas de Caná. Reinar para un católico es servir. La autoridad se gana sirviendo, afirmó. Las celebraciones por el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen continuarán durante todo el año en las distintas diócesis de Chile, renovando la confianza del pueblo en quien sigue siendo madre, protectora y signo de esperanza para la nación. Entre la IA y la guerra nuclear, el compromiso de las religiones. En la Asamblea Mundial de Premios Nobel sobre la Inteligencia Artificial y la Guerra Nuclear, que se celebra en el Borgo Laudato Si de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, representantes de diferentes religiones debatieron esta mañana pasada, el 15 de julio, sobre aquellos valores comunes que, como aboga la encíclica Magnificat Humanitas, pueden conducir a la valoración de la dignidad humana y del bien común. Daniela Piccini. ¿Cómo podemos comprometernos a reconstruir las murallas de Jerusalén? Como un acto comunitario que valora las diferencias de cada contribución, en lugar de erigir la Torre de Babel, una empresa que desagrada a Dios porque ignora el costo humano de sus propios procedimientos. La metáfora es la que usó León XIV en su encíclica Magnificat Humanitas, para señalar dos paradigmas diferentes de proyectos globales compartidos. El primero se fundamenta en la dignidad humana y el segundo opera ignorándola. En el primero modelo, el hombre es un fin, en el segundo es un medio. La reunión de esta pasada mañana, 15 de julio en Borgo Laudato Si, en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo se desarrolló dentro de la oscilación de esta opción binaria. El encuentro tuvo lugar en el Borgo Laudato Si, en las Villas Pontificias de Castel, donde desde
Ese día se celebró el Global Nobel Laureates Assembled on Artificial Intelligence and Nuclear War, o también Asamblea Mundial de Premios Nobel sobre la Inteligencia Artificial y la Guerra Nuclear. La sesión se tituló La fe y el futuro de la humanidad en la era de la IA y las armas nucleares. Bienvenida, diálogo y cooperación en la acción. Estos son los 3 conceptos propuestos por Monseñor Indunil J. Kodituwaku, secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, como guía para un esfuerzo conjunto de todas las religiones para que la humanidad prevalezca, como reza el título de esta segunda jornada de trabajo. Acoger como la columnata de Bernini en la plaza de San Pedro, que abraza a todos con sus brazos, dando la bienvenida a todos aquellos con quienes es posible caminar juntos. Luego, entablar un diálogo, escuchar y compartir. De este modo surgen imágenes y valores comunes, y precisamente a partir de estos valores compartidos. Enfatizó el secretario: debemos trabajar juntos para aliviar el sufrimiento humano, liberar a las personas de prejuicios y falsas creencias, etc. La Torre de Babel implica la opresión de los débiles, la posibilidad de que un idioma pueda traducir y por lo tanto dominar a todos los demás, y el riesgo de la deshumanización. Como explicó el rabino David Rosen del Diálogo Interreligioso Internacional, la Biblia, añadió, no explica qué tenía de malo la construcción de la torre, aunque era evidente que desagradaba a Dios. En última instancia fue un intento de estandarizar y crear una sociedad totalitaria. La Biblia nos dice que si un hombre caía de la torre, moría. Nadie lo lamentaba, pero si un ladrillo se caía, se rompía y quedaba inservible, todos lloraban. El nombre Jerusalén significa ciudad de paz, continuó el rabino. Un significado que hoy suena bastante irónico si se considera la situación en la región de Jerusalén, que Jerusalén es el centro. Pero la visión permanece, que Jerusalén algún día debe ser verdaderamente una ciudad de paz y que esta paz pueda, en última instancia, extenderse a toda la humanidad. Jerusalén también es conocida como la ciudad del temor, afirmó Rosen. Aquí el término temor debe entenderse, en el sentido bíblico, principalmente como reverencia. El temor es importante. Por un lado, no debemos permitir que el temor nos paralice. Por otro, en los salmos leemos: bienaventurado el hombre que vive en constante temor. Esto significa: bienaventurada la persona que es consciente del peligro, no porque el peligro deba paralizarla, sino porque sabe que se enfrenta y de dónde pueden provenir las amenazas. Creo, concluyó, que esto también es importante para comprender nuestra condición. Es un recordatorio contra la arrogancia, contra el orgullo, contra la presunción de omnipotencia. Nos recuerda nuestras limitaciones, pues si aprendemos a enriquecernos mutuamente a través de estas diferentes perspectivas y adoptamos una actitud de modestia y humildad, ya sea teológica o filosófica, entonces podremos contribuir de manera mucho más efectiva al bienestar y al florecimiento de la sociedad. El programa de movimiento interreligioso budista Soka Gakkai, explicó Yoshiyuki Nagaoka, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Públicos, consiste en seguir trascendiendo las fronteras religiosas, étnicas y nacionales, con el objetivo de convertir la Tierra en una sola comunidad humana. En concreto, el compromiso se centra en la eliminación de las armas nucleares, una conciencia que deseamos transmitir especialmente a las generaciones más jóvenes. También nos preocupa profundamente el desarrollo de armas autónomas, dispositivos temibles capaces de seleccionar y atacar un objetivo sin intervención humana directa. Se basan en la misma lógica que las armas nucleares, concluyó Nagaoka, y representan una inhumanidad indiscriminada y una total falta de responsabilidad. Creo que la forma de reconstruir Jerusalén, si queremos usar esta metáfora, es involucrar a los custodios, es decir, a los líderes religiosos, a la comunidad académica, afirmó Anna A. Macmillan, investigadora de las políticas de IA y miembro estadounidense del Consejo de Administración de la Fundación Domus Communis. También necesitamos involucrar a los guardianes, es decir, a los gobiernos, los organismos reguladores y a todos aquellos que puedan crear el marco regulatorio dentro del cual la tecnología pueda desarrollarse legítimamente. Finalmente, continuó la investigadora religiosa musulmana, necesitamos involucrar a los constructores para que puedan sentarse a la misma mesa con una comunidad plenamente comprometida. No creo, argumentó la experta, que exista un único camino para desarrollar la IA y cualquier otra tecnología.
que sea seguro, ético y responsable. Esto solo será posible si todos los niveles de partes interesadas están verdaderamente involucrados y comprometidos, sin tener que abandonar sus propios principios morales y éticos. Ignatius Ki Jong-sun, del Instituto para la Paz y el Compartir de la Arquidiócesis de Seúl, presentó al público el caso concreto de su país, Corea del Sur. Corea y la península coreana, comentó el académico, atraviesan una situación muy difícil desde el punto de vista político y de seguridad, especialmente debido a la amenaza nuclear de Corea del Norte. La disuasión ha funcionado hasta ahora. La disuasión nos mantiene con vida, nos permite sobrevivir, pero este no puede ser el final de la historia. Por eso seguimos buscando una auténtica reconciliación entre los pueblos, entre los seres humanos de Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte ha suprimido todas las oficinas y departamentos que se ocuparían de las relaciones intercoreanas. Para el pueblo surcoreano este es un momento de gran frustración, pero como Iglesia Católica de Corea del Sur, concluyó Kim Jong-un, no dejaremos de trabajar y orar por una paz y reconciliación duraderas en la península coreana. Santos y festividades católicas destacadas del mes de julio 2026 según el calendario litúrgico. A continuación, te compartiremos una lista con las fechas más importantes del calendario litúrgico para este mes de julio 2026. Están incluidas fiestas de santos conocidos, así como otras festividades importantes. El 3 de julio, Santo Tomás Apóstol. Fiesta de Santo Tomás Apóstol, que cuando los otros discípulos le anunciaron que Jesús había resucitado, no lo creyó, pero cuando Jesús le mostró su costado traspasado por la lanza, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Es tradición que evangelizó los pueblos de la India transmitiéndoles la fe que él había recibido. 4 de julio, Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati fue un joven laico italiano nacido en 1901, amante de la naturaleza y la aventura, conocido como el patrono de los montañistas por el amor que profesó a este deporte. Fue miembro de la Sociedad San Vicente de Paul y de la Acción Católica. Dedicó su vida a servir al prójimo, en especial a los pobres. Murió en 1925 y fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV. Frassati es fuente de inspiración para quienes practican deportes y saben cuánto aporta a una vida santa. El Papa San Juan Pablo II, también montañista, fue uno de sus grandes admiradores. 6 de julio, Santa María Goretti. Santa María Goretti, virgen y mártir, que en una época infantil dura, donde se vio la necesidad de ayudar a su madre en las labores de la casa, distinguiéndose ya por su piedad cuando no contaba con más de 12 años, murió en defensa de su castidad a causa de las heridas que le produjo con un punzón un joven que intentaba violarla, cuando estaba sola en su casa, cercana a la localidad de Nettuno, en el Lacio, de Italia, 1902, martirologio romano. 11 de julio, San Benito Abad. La fiesta de San Benito Abad, patrono principal de Europa, que, habiendo nacido en Nurcia, fue educado en Roma y abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, viéndose pronto rodeado de muchos discípulos. Pasado un tiempo se trasladó a Cassino, donde fundó un célebre monasterio y compuso una regla que se propagó de tal modo por todas partes que ha merecido ser llamado patriarca de los monjes de Occidente. Murió, según la tradición, el 21 de marzo del año 547. 14 de julio, San Francisco Solano. En Lima, capital de Perú, San Francisco Solano, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que, para salvar almas, recorrió en todas las direcciones América Meridional, enseñando con palabras y con milagros a los indios y a los mismos colonizadores españoles la novedad de la vida cristiana, lo cual sucedió en 1610. El Papa León XIV ha manifestado devoción por este santo nacido en España y que fue misionero en Perú. 14 de julio, Santa Kateri Tekakwitha, Estados Unidos. La Iglesia Católica en Estados Unidos celebra a la Santa Catalina Kateri Tekakwitha, la primera santa de piel roja y primera mujer perteneciente a los pueblos originarios de Norteamérica en llegar a los altares. Junto a San Francisco de Asís es considerada la patrona de la naturaleza y de la ecología. Nació en Nueva York en 1656 y murió en 1680. Se le conoce como el lirio de los Mohawk.
15 de julio, San Buenaventura. En memoria de la inhumación de San Buenaventura, obispo de Albano y doctor de la Iglesia, celebérrimo por su doctrina, por la santidad de su vida y por las preclaras obras que realizó en favor de la Iglesia. Como ministro general rigió con gran prudencia la orden de los hermanos menores, siendo siempre fiel al espíritu de San Francisco, y en sus numerosos escritos unió suma erudición y piedad ardiente. Cuando estaba prestando un gran servicio al segundo concilio ecuménico de Lyon, mereció pasar a la visión beatífica de Dios en el año 1274. 16 de julio, Virgen del Carmen. En memoria de la bienaventurada Virgen del Carmen del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto a Dios vivo, y en el que más tarde algunos, buscando la soledad, se retiraron para hacer una vida eremítica, dando origen con el correr del tiempo a una orden religiosa de vida contemplativa que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios. 22 de julio, Santa María Magdalena. Memoria de Santa María Magdalena, que, liberada por el Señor de 7 demonios y convertida en su discípula, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos. 23 de julio, Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida, religiosa nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo 8 hijos a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus consejos y con su ejemplo que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto este, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la necesidad de una reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. Puestos los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador, en Roma pasó de este mundo al cielo en el año 1373. 24 de julio, San Charbel Maclouf. San Charbel Maclouf fue un sacerdote asceta y religioso de origen libanés. Perteneció a la Iglesia Católica Maronita. Nació en el Líbano el 8 de mayo de 1828. Fue el primer padre de Oriente en ser canonizado desde el siglo XIII y es uno de los santos más queridos en el mundo de habla hispana, especialmente en México, donde se hizo conocido gracias a la presencia de inmigrantes católicos maronitas provenientes del Líbano. San Charbel falleció el 24 de diciembre del año 1898. 25 de julio, Santiago Apóstol, o Santiago el Mayor, como también se conoce. Solemnidad del apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista, que con Pedro y Juan fueron testigos de la transfiguración y de la agonía del Señor. Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa, fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. A Santiago se le atribuye haber llevado la palabra de Dios a tierras lejanas como la península ibérica. Es reconocido como patrono de España. 26 de julio, Santos Joaquín y Ana. En memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, cuyos nombres se conservaron gracias a la tradición de los cristianos. Son considerados los patronos de los abuelos. 29 de julio, Santos Marta, María y Lázaro. En memoria de Santa Marta, hermana de San Lázaro y Santa María de Betania, Marta fue quien recibió en su casa al Señor y proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo Dios vivo, que has venido al mundo». Tras la muerte de Lázaro, su hermano. Jesús, amigo cercano de este, lloró ante su tumba y, como anticipó en su propia resurrección, lo resucitó de entre los muertos. María, la otra hermana, fue la que permaneció sentada a los pies del Señor, escuchando atentamente sus palabras. Y por último, 31 de julio, San Ignacio de Loyola. En memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero quien, nacido en el País Vasco, en España, pasó la primera parte de su vida en la corte como paje del contador mayor hasta que, herido gravemente, se convirtió. Completó los estudios teológicos en París y conquistó sus primeros compañeros, con los que más tarde fundaría en Roma la Compañía de Jesús, ciudad en la que ejerció un fructuoso ministerio, escribiendo varias obras y formando a sus discípulos, todo para mayor gloria de Dios, en el año 1556. Aleluya.
Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho un enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso esta parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un solo campo. Un error bastante frecuente es el creer que hay dos campos distintos: el del trigo y el de la cizaña. El del trigo es el de los buenos y el de la cizaña de los malos. El trigo y la cizaña, el bien y el mal, están en un mismo campo, el campo de nuestro propio corazón. ¿Quién puede decir que es trigo limpio? El mismo Pablo siente esta lucha cuando decía: no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y termina diciendo: desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo importante es aceptarnos como somos, con nuestro trigo y nuestra cizaña, con nuestras bondades y nuestras miserias,
con nuestros aciertos y nuestros fracasos. Por el hecho de ser criaturas, todos somos limitados. 2 miradas. Podemos fijarnos en el trigo, en lo bueno que hay en cada uno de nosotros, en las posibilidades y capacidades de cada persona, en lo que puede ser. El hombre, por definición, es lo que no es y está llamado a ser. Cuando ponemos la mirada positiva en la persona, le incentivamos, le damos seguridad, le ayudamos a crecer y a realizar como persona, a creer en sí misma. Los lirios en primavera crecen con la caricia del sol, del aire y del agua, y las personas crecemos con la caricia del amor. Pero podemos fijarnos en lo negativo, en la cizaña, en lo mala que ha sido, en lo mala que es y en lo mala que puede ser esa persona. Entonces anulamos a la persona. De hecho, matamos a una persona cuando decimos: yo de esa persona ya no espero nada. Pensemos que Dios jamás nos mira con una mirada negativa. Una pregunta y una respuesta. La pregunta de los hombres, la respuesta es de Dios. Pregunta de los criados: ¿quieres que vayamos a arrancarla? La respuesta de Jesús es un no. Lo lógico sería que se ordenara arrancar la cizaña en cuanto se descubriera en el trigo, para que no disminuyera la cosecha. Pero resulta que, contra toda lógica, el amo ordena a los criados que no arranquen la cizaña, sino que la dejen crecer con el trigo. Este quiebre es el que debe hacernos pensar. No es que el dueño del campo se haya vuelto loco, es que el que relata la parábola quiere hacernos ver que otra visión de la realidad es posible y plausible. La razón profunda es la siguiente: pueden llevarse también el trigo. A veces, con afán de arrancar el mal de las personas, los que corrigen lo han hecho tan mal que se han llevado el trigo de la persona, la han anulado para siempre. Es posible que el trigo se apodere de la cizaña y el bien pueda vencer al mal. Dice el Papa León XIV: al contar cómo la semilla da fruto, también Jesús está hablando de su vida. Jesús es la palabra, es la semilla. Y la semilla, para dar fruto, debe morir. Entonces, esta parábola nos dice que Dios está dispuesto a desperdiciarse por nosotros y que Jesús está dispuesto a morir para transformar nuestra vida.
13 de julio se celebró a Teresa de los Andes, patrona de los enfermos. Cada 13 de julio la Iglesia Católica celebra a Santa Teresa de los Andes, la primera chilena en llegar a los altares. Es considerada también como la primera santa carmelita descalza nacida en América. Juana Enriqueta Josefina Fernández Solar nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, en el seno de una familia católica de clase media. Desde los 6 años empezó a asistir a misa diariamente, en compañía de su madre. A los 10 recibió la primera comunión, el 11 de septiembre de 1910. Desde aquel primer encuentro con Jesús Eucaristía, Juanita, como le decían de cariño, se propuso comulgar todos los días y a pasar todo el tiempo que pudiese con Dios. Gustaba de quedarse después de la misa rezando, y si podía volver por la tarde a visitar al Santísimo, lo hacía con sereno entusiasmo. Su niñez también estuvo marcada por una profunda devoción a la Madre de Dios, la Virgen María. Ingresó al Colegio del Sagrado Corazón y a los 14 años experimentó la llamada de Dios a entregarle su corazón. Juanita más tarde decidió hacer los 3 últimos cursos de estudio bajo el régimen de internado, pensando que podría ser el entrenamiento adecuado para la separación definitiva de su familia si Dios la quería como religiosa. Es durante este periodo que descubre su llamado a la vida contemplativa como parte de las Carmelitas Descalzas de los Andes. Con la venia de sus padres, aunque también con el dolor de la separación, ingresó al convento de las Carmelitas el 7 de mayo de 1919. Allí adoptó el nombre de Teresa de Jesús, en honor de la gran reformadora del Carmelo, con el propósito de sufrir y orar para mejorar y purificar el mundo. La hermana Teresa no alcanzó a vivir un año en el convento, pues murió el 12 de abril de 1920, víctima de tifus y difteria. Considerando los cortos años que vivió y la madurez espiritual que alcanzó sus hermanas carmelitas, solían decir que aquella joven novicia de tan solo 20 años había entrado ya siendo santa al monasterio. No pocas concluyeron que su carrera hacia la santidad había empezado mucho antes de ingresar al Carmelo, incluso antes de su primera comunión. Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca, repetía la joven Teresa una y otra vez, dejando entrever que el mayor de sus anhelos era configurarse con Jesús, unirse a Él. Según sus biógrafos, la santa tuvo una vida ordinaria y común, pero que se tornó extraordinaria gracias a su capacidad para integrar armoniosamente lo humano y lo divino en el día a día. La oración, el estudio, los quehaceres de la casa, incluso el deporte. La hermana Teresa destacaba en natación y equitación. Eran ocasiones para encontrar a Dios. Santa Teresa de los Andes fue beatificada por San Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de abril de 1987 y canonizada por el mismo pontífice en la ciudad de Roma el 21 de marzo de 1993. Es patrona de la capital chilena, Santiago, y de la comuna de los Andes, en Valparaíso. Se le considera protectora contra la desgracia, la enfermedad, así como patrona de los enfermos y los jóvenes que disciernen su vocación. El milagro que permitió la canonización de Teresa de los Andes ocurrió el 7 de diciembre de 1988, cuando una alumna del colegio Las Condes, institución teresiana, sufrió un accidente en el paseo de fin de año escolar. Marcela Antúnez Riveros, el nombre de la estudiante,
sufrió asfixia por inmersión cuando se bañaba en la piscina del Estadio del Banco de Chile. Fue sacada del agua después de al menos 5 minutos. Cianótica, presentaba coloración azulada en la piel por falta de oxígeno en la sangre y sin signos vitales. Mientras la niña era sometida a prácticas de reanimación, 2 apoderados y un grupo de alumnas pidieron fervorosamente la intervención de Santa Teresa de los Andes. Pese a ser diagnosticada de daño cerebral irreversible, la joven se recuperó rápidamente de manera total. Después de 3 días de hospitalización, Marcela salió de la clínica alemana de Santiago sin rastro de lesión cerebral ni ningún otro trauma adicional. Marcela continuó con su vida normalmente y llegó a ser una alumna destacada. Cuando Chile coronó a la Virgen del Carmen como reina y madre de la nación. A 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, el acontecimiento que marcó la historia religiosa de Chile, en diciembre de 1926, cientos de miles de personas provenientes de distintos puntos del país se congregaron en el entonces Parque Cousiño de Santiago para participar en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia de Chile, la coronación de la Virgen del Carmen como reina y madre de la nación. A un siglo de aquel hecho, este episodio continúa siendo un referente de la devoción mariana y de la profunda relación entre la fe y la identidad nacional. El historiador y académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Raúl Burgos, explica que este acontecimiento no fue una celebración aislada, sino el resultado de un largo proceso impulsado por la Iglesia en un periodo de profundas transformaciones sociales y políticas. A comienzos del siglo XX, Chile vivía una etapa de crisis marcada por la denominada cuestión social, el crecimiento de las ciudades, la aparición de nuevas corrientes ideológicas y posteriormente la separación entre la Iglesia y el Estado en 1925. En ese contexto, la Iglesia buscó fortalecer la unidad espiritual del país, promoviendo la figura de la Virgen del Carmen, considerada desde la independencia como protectora de Chile. La idea de coronarla comenzó a tomar fuerza durante el Congreso Mariano de 1918 y fue formalmente presentada al Vaticano por el arzobispo de Santiago, Monseñor Crescente Errázuriz. La autorización de la Santa Sede llegó en octubre de 1923, iniciándose entonces una intensa preparación espiritual y pastoral en todo el país. Durante más de un año se organizaron asambleas, peregrinaciones, campañas de difusión y colectas para confeccionar la corona y preparar las celebraciones. Parroquias, asociaciones de laicos, congregaciones religiosas y miles de fieles participaron activamente en una iniciativa que buscó involucrar a toda la comunidad católica chilena. Las celebraciones culminaron el domingo 19 de diciembre de 1926 en el Parque Cousiño. Para la ocasión se levantó un altar monumental de 18 metros de altura, rodeado por decenas de altares al aire libre. La ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico Monseñor Aloisi Macella, quien coronó la imagen en representación del Papa Pío XI, acompañado por los obispos del país. Las crónicas de la época estiman que entre 150.000 y 200.000 personas estuvieron presentes en el momento de la coronación, mientras que otras fuentes elevan la participación total durante los días de celebración a cerca de 500.000 de fieles.
Independientemente de la cifra, los historiadores coinciden en que se trató de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias registradas en Chile. La magnitud del acontecimiento quedó también reflejada en el registro audiovisual realizado por la compañía Andes Film, que documentó la ceremonia y envió una copia al Papa Pío XI. La celebración incluyó bandas militares, coros, fuegos artificiales y el lanzamiento de flores desde aeronaves civiles sobre el altar donde se encontraba la imagen de la Virgen. Más allá de la solemnidad de aquella jornada, la coronación tuvo un profundo significado para la Iglesia chilena. Representó una forma de reafirmar las raíces cristianas del país en un periodo de cambios institucionales y sociales, destacando a la Virgen del Carmen como un símbolo de unidad para todos los chilenos. A 100 años de este acontecimiento, la conmemoración invita a recordar no solo una ceremonia histórica, sino también el papel que la devoción a la Virgen del Carmen ha desempeñado en la vida espiritual y cultural de Chile, manteniéndose como un signo de esperanza y de encuentro para generaciones de fieles. Hermanos y hermanas, les compartimos las noticias e informaciones del semanario diocesano El Amigo de la Familia. En la página 1, Servidores como María, 16 de julio, solemnidad de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile. Especial esta celebración, este 16 de julio, que recién pasó, porque este año estamos conmemorando los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina y Patrona de Chile. En la página 2, apuntes de historia de la Iglesia de Magallanes, 80 años de la diócesis de Punta Arenas, historia de la Iglesia, pueblo de Dios, misioneros franciscanos en la naciente Punta Arenas, segunda parte. En la página 3, campaña de invierno de Cáritas Magallanes. La pastoral social Cáritas Magallanes agradece el gran aporte de la comunidad para esta campaña en nuestro invierno magallánico. Las ofrendas que han llegado de alimentos serán distribuidas por parroquia y los números que nos presenta el Amigo de la Familia son bastante altos, por lo cual colaborará esto a variadas canastas familiares que se podrán enriquecer aún más en cada comunidad. Continuando con las informaciones de la página número 3, confirmaciones en Puerto Natales, reconocimiento al servicio parroquial en la comunidad Santa Teresa de los Andes, vigilia de armas en Porvenir antes del juramento a la bandera. Celebración del Día de Santa Teresa de los Andes en Tierra del Fuego, en la comunidad de Pampahuanaco. Envío misioneros a Porvenir. Esto se vivió en la catedral para lo que ha sido esta semana en la comunidad de Tierra del Fuego. Y finalmente, para cerrar la página 3, celebración mensual de San Carlo Acutis en la comunidad San Francisco de Asís. En la página 4, próximo domingo, bendición a los abuelos en las celebraciones litúrgicas de las comunidades. Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 2026. Yo nunca me olvidaré de ti. Frase tomada de Isaías, capítulo 49. Santoral Católico de la Semana. Acompañamos su domingo 19 de julio con nuestro espacio del Santoral de la Semana. Desde el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les enviamos nuestra bendición y los mejores deseos para los días que comienzan. A partir de este momento revisamos el calendario de onomásticos. Tengan a mano su blog de notas o celular, agenden los días importantes y asegúrense de que ningún familiar o amigo se quede sin un saludo especial. Hoy domingo 19, San Arsenio. Mañana lunes 20, Santa Marina. El día martes 21, San Daniel. El día miércoles 22, Santa María Magdalena. El día jueves 23, Santa Brígida. El día viernes 24, Santa Cristina. El día sábado 25, San Santiago. Y el próximo domingo 26, San Joaquín y Santa Ana. Hermanos y hermanas, finalizamos nuestro encuentro radial
también deseando un buen inicio de las clases a la gran mayoría de los colegios que el día de mañana, lunes 20, inician su segundo semestre. Esperamos también a los asistentes de la educación, a los profesores, que sea un tiempo provechoso, y también a las familias, que sin duda cambie la dinámica de sus hogares nuevamente, pero está pensada en el porvenir y en el estar mejor de los niños y niñas en el conocimiento y en sus escuelas. Se nos acerca a pasos agigantados el mes de agosto, mes del Nazareno, nuestra devoción particular que en la Patagonia, nacida desde Chiloé, se acrecienta en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Que este año 2026 sea también un nuevo espacio para encontrarnos junto al Señor y vivir junto a Jesús Nazareno su novena y su procesión. Este año tenemos una particularidad que es bonito poder recordarla y ya empezar a apreciarla, que por razones del calendario se coincidirán el 30 de agosto la fiesta en Magallanes, en la Patagonia, con la fiesta en Caguache, que todos los años es el día 30, sin importar si es día de semana o fin de ella. Por lo cual tendremos una unión especial con el archipiélago chilote, con la isla de Caguache en específico, y podremos celebrar juntos a Jesús Nazareno en el mismo día. Hermanos y hermanas, finalizamos nuestro espacio pidiéndole al Señor que nos bendiga, nos guarde y nos dé una feliz semana. Que Dios nos bendiga a todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.